Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el tema de hemoderivados, sus indicaciones, contraindicaciones y manejo. Nuestro equipo, bueno, somos Juan Pablo Ruiz Esparza y Lauritzel Tristán. Los hemoderivados que vamos a ver van a ser 6 en total. El primero es sangre fresca total, después sangre total reconstituida, concentrado eritrocitario, concentrado plaquetario, plasma fresco congelado y crioprecipitados. El primero, la sangre fresca total. Esta es la unidad que contiene tejido hemático no fraccionado y que está suspendido en una solución de anticoagulante con o sin otras soluciones. Y bueno, este tiene una duración de 6 horas cuando se colecta con ácido cítrico, citrato y dextrosa, u 8 horas con citrato, fosfato y dextrosa. Este hemoderivado es como de tiempo limitado, digamos, porque sus propiedades se pierden rápidamente. Estas propiedades son que se pierden los factores de coagulación lábiles, que son el 5 y el 8, y también se pierde la viabilidad y función plaquetaria. Este no es un producto para tratar alteraciones hemostáticas. Su función más bien es transportar oxígeno a los tejidos y aumentar el volumen. La sangre fresca total se tiene que conservar a una temperatura entre 1 a 6 grados centígrados dentro de las primeras 6 horas con ACD y 8 horas, como ya dijimos, con citrato fosfato dextrosa. Y además, si se van a obtener concentrados de plaquetas, se pueden conservar más tiempo, duran hasta 24 horas, pero se tienen que conservar a una temperatura de 20 grados o 24. Sus indicaciones pues realmente no son muchas, si acaso sería una pérdida de sangre masiva, y pues más bien se recomienda que se utilicen concentrados o bien la sangre total reconstituida. Sus contraindicaciones son anemia crónica normo o hipervolémica, también un paciente que requiera soporte transfusional específico y también pacientes que tengan deficiencia de IgA. La sangre total reconstituida, esta se conforma de una unidad de concentrado eritrocitario y plasma fresco congelado. En este hemoderivado, el hematocrito debe de ser entre 40% y 50%. Este también tiene su función, que es transportar oxígeno a los tejidos, y a diferencia de la sangre fresca total, que sí tiene que coincidir el grupo ABO y RH, aquí pues digamos que se puede jugar un poco entre comillas, porque no necesariamente deben de ser del mismo donador ni del mismo grupo sanguíneo ABO y RH. Lo único que sí deben de ser es que sean compatibles entre sí, y ahorita les vamos a explicar un poco eso. Aquí, por ejemplo, si se utilizara la sangre reconstituida para a un recién nacido con enfermedad hemolítica, tenemos que buscar en esta tabla, por ejemplo, qué tipo de sangre tiene la madre, qué tipo de sangre tiene el hijo, y cuál tipo de concentrado eritrocitario se puede usar y cuál tipo de plasma fresco se puede utilizar. Lo mismo sucede con los pacientes adultos que necesitan una exsanguíneo transfusión. También se tiene que ver, por ejemplo, si el receptor es O positivo, de cuál tipo pueden usar el concentrado eritrocitario o el plasma fresco congelado. Y bueno, este hemoderivado, su vigencia es de aproximadamente 4 horas y también se tiene que mantener a una temperatura entre 1 y 6 grados centígrados. Sus indicaciones son exsanguíneo transfusión, también cuando hay un sangrado agudo igual o mayor a un volumen sanguíneo total dentro de 24 horas, o cuando la transfusión es de más de 10 unidades de concentrados eritrocitarios, que sería la transfusión masiva. Hay que tener mucho cuidado en evitar la hipercalemia cuando se usa la sangre total reconstituida con eritrocitos que ya tengan más de 5 días. Se recomienda que sean de menos de 5 días para evitar la hemólisis y la hipercalemia.
Y las contraindicaciones son la anemia crónico normo o hipervolémica. También, bueno, son las mismas que la sangre fresca total. También que el paciente requiera un soporte transfusional específico o un paciente con déficit de IgA. Y el concentrado eritrocitario, pues es el componente que se obtiene cuando se remueve una parte del plasma y solamente se queda con la mayoría de, bueno, una parte del plasma que contiene la mayoría de eritrocitos. Su función es transportar el oxígeno a los tejidos y pues aquí hay diferentes tipos de concentrado eritrocitario. Está, por ejemplo, el lavado, el que tiene leucocitos también, y pues depende de qué tipo de concentrado eritrocitario sea su caducidad. Por ejemplo, digamos que el que se utiliza normalmente tiene una vigencia de 21 días. Hay otros que duran hasta 42 días, entonces varía mucho. Sus indicaciones son anemia con signos y síntomas de hipoxia tisular en pacientes normovolémicos. Cuando va a haber una cirugía y entonces la hemoglobina preoperatoria es menor a 8 gramos por decilitro. Y también en pacientes con enfermedad coronaria, con accidente cerebrovascular o enfermedad pulmonar severa. Y sus contraindicaciones son cualquier tipo de anemia susceptible de corrección por otros recursos terapéuticos, por ejemplo, que se corrija con hierro, ácido fólico, vitamina B12, eritropoyetina, etc. Para dosificarla y administrarla, pues se tiene que dar a un ritmo de 10 gotas por minuto y se vigilan si hay efectos adversos. Si no los hay, ya se puede ir subiendo la velocidad hasta 30 a 60 gotas por minuto. El tiempo total de administración no debe superar las 4 horas y pues una unidad de este hemoderivado en un paciente adulto va a aumentar 1 gramo por decilitro de hemoglobina o 3 a 4% de hematocrito, y en un paciente pediátrico va a aumentar 8 mililitros por kilo, van a aumentar 1 gramo de hemoglobina o 3 a 4% de hematocrito. El concentrado plaquetario, estos se pueden obtener por dos formas: por la misma sangre total, que ya dijimos que la sangre total se tendría que conservar a una temperatura diferente, entre 20 y 24 grados, para conseguir las plaquetas, o por aféresis. Y los concentrados se tienen que conservar entre 20 y 24 grados y su vigencia es de 3 a 5 días solamente. Esto según la bolsa que se utilice para guardarlos. Sus indicaciones pueden ser como profilaxis o como terapia. En este caso, algunos ejemplos como indicaciones terapéuticas son cuando se vaya a realizar una neurocirugía, una punción lumbar, cuando hay parto vaginal, etc. Y pues aquí nos menciona el límite de plaquetas que necesita, bueno, más bien, qué número de plaquetas tiene el paciente y a partir de ahí necesita una transfusión. Las contraindicaciones son pacientes con púrpura trombocitopénica inmune, púrpura trombocitopénica trombótica y síndrome urémico hemolítico, trombocitopenia inducida por heparina por el riesgo de trombosis, hemorragia secundaria coagulopatía secundaria de deficiencia de factores y un sangrado debido a defectos anatómicos. En los que tienen asterisco significa que hay que considerar utilizar plaquetas cuando el sangrado pone en peligro la vida, o sea, digamos que son relativas. Su dosis y administración va a depender de la edad del paciente. En neonatos son, por ejemplo, de 10 a 20 mililitros por cada kilo de peso, y en adultos son de 5 a 8 unidades o una unidad obtenida por aféresis, porque la unidad obtenida por aféresis es más pequeña. Digo, más grande, perdón. Bueno, y a continuación seguimos con lo que sería el plasma fresco congelado. Tenemos que es el componente líquido de la sangre total que se obtiene una vez retirados los elementos formes y es congelado dentro de las primeras 6 horas, obtenido a menos 30 grados en un lapso de 1 hora.
Posteriormente se conserva a menos 18 grados y puede mantenerse así hasta por un año. Este se va a obtener por centrifugación o sedimentación con volúmenes de hasta 150.000 litros y hasta 750.000 litros si se obtiene por aféresis. Lo que sería el plasma fresco va a aportar factores de la coagulación y la fibrinólisis necesarios para la corrección de coagulopatías. Y tenemos que el plasma fresco congelado es aquel que tiene como mínimo 70% de los factores de coagulación, mientras que el plasma desprovisto de crioprecipitados es el que, pues, como su nombre lo indica, no tiene estos factores de la coagulación como tal. Como indicaciones absolutas, tenemos que se debe utilizar en pacientes con púrpura fulminante del recién nacido, secundario a deficiencia congénita de proteína C, proteína S y antitrombina 3. También tenemos en púrpura trombocitopénica trombótica o síndrome urémico hemolítico, en exosanguinotransfusión neonatos para reconstituir el concentrado de eritrocitos y procedimiento de recambio plasmático en la púrpura trombocitopénica, donde se recomienda el uso de plasma desprovisto de crioprecipitados que vimos anteriormente. Luego tenemos las indicaciones para sangrado y tiempo de coagulación alargado. Aquí tenemos que se debe utilizar en reposición de factores de la coagulación, específicamente los factores 2, 5, 10 y 11, en déficit de vitamina en la enfermedad hemorrágica del recién nacido, igualmente en hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos como por ejemplo infarto agudo del miocardio. También se debe utilizar en cirugías cardíacas, en transfusiones masivas y igualmente en hemorragias microvasculares difusas o localizadas con riesgo vital y hemorragias graves. Como indicaciones relativas tenemos que se utiliza en pacientes con déficit congénito o adquirido de factores de la coagulación, y esto es cuando no existen concentrados de factores específicos, o también en pacientes que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos o invasivos mayores, y pacientes con tratamiento de anticoagulantes que van a ser sometidos a cirugía de urgencia y no pueden esperar el tiempo necesario para la corrección de hemostasia con lo que sería la vitamina K. Tenemos que este no se encuentra indicado en todas aquellas que puedan resolverse con terapéuticas alternativas o coadyuvantes, es decir, que se pueden corregir con el uso de vitamina K o medicamentos como desmopresina. Igualmente en hipovolemia como expansor de volumen, procedimientos de recambio plasmático, apoyo nutricional, corrección de hipoalbuminemia, pacientes sin sangrado con tiempos de coagulación alargados que pueda ser corregida con tratamiento específico. Igualmente lo más común sería vitamina K. Sangrías terapéuticas con policitemias, aporte de inmunoglobulinas, pacientes sépticos en ausencia de sangrado y también como parte de esquemas de reposición predeterminados. Para la dosis de administración y procedimiento, tenemos que se debe determinar el grupo sanguíneo ABO y realizarse una prueba de compatibilidad menor que detecta anticuerpos irregulares en el suero del donador. Tenemos que la dosificación sería de 10 a 20 mililitros de plasma fresco congelado por kilogramo de peso corporal del paciente, y las dosis subsecuentes se deben calcular al 50% de la dosis inicial. El procedimiento es que se debe descongelar entre 30 y 37 grados protegido por una bolsa de plástico. Estos se deben de descongelar en aparatitos como estos, y una vez descongelados deben transfundirse a la brevedad y conservarse entre 2 y 6 grados por un lapso que no exceda las 6 horas. Si se excede este tiempo de 6 horas, ese plasma ya no sirve y debe de ser desechado. Igualmente, en indicación prequirúrgica, se recomienda que a pacientes que van a ser sometidos a cirugía se utilice el plasma 2 horas antes del procedimiento. Y bueno, después tenemos lo que sería el crioprecipitado. Para el crioprecipitado tenemos que son fracciones proteicas precipitables que se obtienen del plasma fresco congelado a temperaturas de menos 70 grados y se mantiene precipitado al descongelarse en condiciones controladas. Tenemos que en un volumen de 5 a 25 mililitros de crioprecipitados se contiene un mínimo de lo que sería 80 unidades de factor 7, 150 a 250 miligramos de fibrinógeno, 20 a 30% de este va a ser el factor 13, del 40 al 70 el factor de von Willebrand y el resto sería de fibronectina.
Aquí tenemos que su conservación debe de ser a menos 18 grados por un máximo de 12 meses a partir de la fecha de extracción. Y pues la función de los precipitados va a ser obviamente la corrección de la deficiencia de factores de la coagulación, que serían pues todos estos de aquí. Como indicaciones y contraindicaciones, tenemos que se debe de utilizar en el tratamiento de hemofilia A en ausencia de concentrado específico, igualmente en enfermedad de von Willebrand tipo 2 y 3, y igualmente se puede utilizar de forma tópica en forma de proteínas coagulantes. Y como indicaciones absolutas tenemos el uso en hipofibrinogenia, en fibrinógeno, cuando sus valores son menores a 100 miligramos por decilitro y hay sangrado microvascular difuso, en disfironigemia, deficiencia de factor 13, coagulopatía de consumo y sangrado en paciente urémico con tiempo de sangrado prolongado, el cual no responde a tratamiento con desmopresina. Y bueno, ya por último les pusimos esta tablita para que ustedes puedan ver como de forma más sencilla cómo se divide lo que serían pues, los elementos de la sangre. Tenemos los hemocomponentes, que es sangre total concentrada de glóbulos rojos, y los hemoderivados, que son todos estos de acá. Y pues eso ya sería todo. Esta es nuestra bibliografía.